Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, chicos, pues se me ocurre que podemos hacer también el 315, ¿sí? Sobre todo porque de ratio spreads como que hablamos muy breve y la verdad es que es sencillo, entonces no me gustaría que quedara como algo abierto con ese tema. Así que vamos a resolver este ejercicio, ¿qué te parece? ¿Sale? Dice, determinen diagramas de utilidad y de beneficio. Determinen diagramas de utilidad y de beneficio para los siguientes ratio spreads. ¿Ok? Primero, ¿por qué son ratio spreads? Porque nota, por ejemplo, el primer caso. Compro un call y vendo dos calls. Entonces, como compro una cantidad y vendo otra cantidad, ya no necesariamente van a ser algunas de las figuras que conocimos o de las que platicamos durante la clase. Entonces, vamos a hacer el inciso A. Y entonces lo que me dice es, voy a estar combinando dos cosas, que son call largo con precio de ejercicio en 9.50. Y luego call corto con precio de ejercicio en 1.050. Fíjate, cuando yo tenía un call largo y un call corto, ¿cuál era la combinación que estábamos generando? Solamente un call con un call. Un call largo y un call corto. ¿Cómo se llamaban esos? ¿Cómo? Son spreads en general, muy bien, ¿sale? Ahora, como el largo tiene un precio de ejercicio bajo y el corto tiene un precio de ejercicio alto, se parece más o más bien, hubiera sido bull spread, ¿sale? Compro el precio bajo y vendo el precio alto, ¿te acuerdas? Igual, si hubieran sido puts, put largo y put corto, hubieran sido también, bueno, put largo con precio 9.50 y put corto con precio 1.050, perdón, también hubiera sido un bull spread. Acuérdate que el spread era bull si el precio bajo lo compraba y el precio alto lo vendía, y era bear si el precio alto lo compraba y el precio bajo lo vendía. ¿Sale? Entonces esto hubiera sido un bull spread, pero aquí al bull spread, aparte de, le voy a agregar un call corto más. Entonces, veamos cómo nos quedaría esta forma, ¿sale? Déjenme acomodar aquí un poquito. ¿Sale? Entonces, un call largo es constante hasta el precio de ejercicio, 9.50, y de ahí sube. Call corto es constante hasta el precio de ejercicio, 1.050, y de ahí baja. Y luego la combinación, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo puntos de quiebre en 9.50 y en 1.050, y tengo constante más constante, va a ser constante. Lo dejo en positivo, ¿por qué? Porque aquí tengo dos que vendo que me suman la prima y uno que compro que me resta. Entonces lo voy a dejar en positivo por ahora. ¿Sale? Luego, constante y creciente, el resultado va a ser creciente. Y luego, creciente y decreciente. La primera de las dos, porque aquí esto dijimos que era por 2, iba a ser constante. Y cuando le agrego otro va a ser decreciente. Entonces el resultado va a ser decreciente con pendiente 1. Entonces este ratio spread se vería de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no sé qué tanto más arriba o abajo respecto a la línea. De hecho, lo podría determinar. ¿Qué necesitaríamos para determinarlo? Primero, por ejemplo, estos dos niveles, ¿cierto? Si ST fuera 0, en el primero, ¿cuánto gano? ¿O cuánto pago?
estoy con estas primas, ¿te acuerdas? Entonces, la prima que pago es la del call de 120.45. 120.405. Esto por 1.02, ¿cierto? Llevado a valor futuro. En el segundo, lo que voy a tener es, en 1050, tengo una prima de 71.802. Entonces hago 71.802 multiplicado por 2, porque son 2 veces este call, multiplicado por 1.02, ¿cierto? Entonces va a ser 71.802 por 2, 143 menos 120.405, 23.109 por 1.02. Al final, lo que me resulta es 23.66, 298. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este 23 es la zona constante. De aquí de 950 a 1050, ¿hasta cuánto sube? De 950 que se mantuvo constante hasta 1050 que empieza a subir, llega hasta, si la distancia de aquí a aquí son 100, ¿cuál será la distancia de aquí a aquí? 100 también. Nota esto, el efecto de esta zona, la zona del medio, solamente tiene que ver con este de aquí, que venía simple. Ajá, la zona donde se ve el efecto doble es aquí, y solamente en el segundo. ¿Sale? Entonces, llega hasta, ¿cuál es la ganancia máxima que se puede experimentar aquí? De aquí a aquí son 100, por lo tanto la utilidad sube 100 y llegaría hasta 123.66298. ¿Están de acuerdo? Y pues aquí el 23.66298 es mi punto de partida. Entonces, efectivamente sigo como en la parte positiva. Y cuando yo permito que esto siga bajando, ¿hasta qué punto va a ser mi punto de equilibrio? Sí, cuando la utilidad sea cero. Pero cero es aquí. Cero en precio es aquí. ¿Cuál precio es el que tiene que alcanzarse para que mi utilidad se vuelva a cero y yo empiece a perder dinero? Punto 6698, ajá. Aquí en 1050 tengo 123, entonces si yo me muevo 123.66 a la derecha, mi precio va a bajar 123.66. Entonces, el punto de equilibrio lo alcanzo si el precio spot fuese igual a ¿qué? A los 123 más 1050. 1173.66298. ¿Sí lo vamos viendo? Voy a borrar un poquito de las líneas de aquí para que nos quede como más limpio. Pero ya viste la lógica de cómo se llegan a estos valores. Entonces tengo la zona constante que es 23.66. A partir de 950 y hasta 1050 va aumentando de uno en uno y llega hasta 123.66. Luego de 123.66 empieza a bajar y llega hasta 1173.66298 para alcanzar el equilibrio y de ahí todo lo demás se volvería pérdida, que entre más sube más se pierde. ¿Cierto? Entonces, con esto resuelvo el inciso A. Así se vería este ratio spread. ¿Ok? Ahora, siguiendo esta lógica, quiero que intentes tú primero resolver el inciso B y en breve lo resolvemos entre todos. ¿Sale? El inciso B te pide, voy a comprar 2 calls como el primero
y voy a vender 3 como el segundo. ¿Sale? Entonces veamos cómo se ve el efecto. 2 veces el de arriba y 3 veces el de abajo. ¿Sale? Veamos cómo varía esta figura que terminé al final. ¿Ok? Esta conferencia Sí, comenzará a parece que ya grabarse. quedó. Veamos rápidamente entonces. Lo que sería es, una vez más, la combinación. Nada más que ahora van a ser 2 call largos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Va a ser una línea constante hasta 950 y de ahí sube, ¿cierto? Pero aquí va a ser por 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? En el out, porque te dice que compras 2 calls de 950 y vendes 3 de 1050, entonces va a ser constante, constante, hasta 1050 y de ahí decrece 3 veces más rápido, ¿cierto? Entonces, trazo una línea, trazo mi segundo punto de referencia, y entonces tengo constante más constante va a ser constante, luego crece 2 veces, entonces sumo 1 y 1 son 2, y aquí 0 3 veces. Entonces el resultado es que aquí crece al doble de rápido. ¿Sí? Y por último, crece al doble de rápido y decrece al triple. Entonces es 1 más 1, 2, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces al final, menos 1. Sería una cosa más o menos así. ¿Cierto? Ojo, esta es el doble de rápido y esta es eh, linealmente lenta, digámoslo de esa manera. Entonces, los niveles a donde se encuentran la utilidad son 71.802, lo multiplico por 3, ¿cierto? Y eso le resto 120.405, que va multiplicado por 2. Entonces me quedan menos 25.404, ¿cierto? ¿Confirman este resultado, sí o no? Entonces voy a corregir un poquito mi dibujo, y es desde negativo, aquí sube el doble de rápido, y baja más lento, ¿cierto? Y quedamos que es, ¿qué dijimos? Menos 25.404, y eso, más interés, ¿no? 25.91.208, menos 25.91.208, ¿cierto? Y esa cantidad se permanece constante hasta llegar al 950, y del 950 a 1050 crece el doble de rápido, ¿cierto? Entonces son 200 puntos de diferencia desde 950 hasta 1050, es decir, de aquí a aquí aumenta 100, pero la utilidad aumentará 200 porque va al doble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto le sumo 200 y me da 174 como mi punto de ganancia máxima. 174.08792. ¿Cierto? Hasta ahí llega mi punto de ganancia máxima. Y ahora, ¿qué va a pasar? De aquí en adelante, si yo aumento una determinada cantidad, esa misma proporción va a bajar mi utilidad. El punto de equilibrio, ¿dónde lo estaríamos teniendo? Exactamente, porque si yo avanzo desde aquí, desde 1050, 174.08792 va a bajar 174.0892. Entonces aquí lo sumo con 1050 y el precio de equilibrio sería en 1224.08792. Pero, aparte de ese, tengo también otro punto de equilibrio entre 950 y 1050. ¿Estás de acuerdo?
Entonces, ese otro punto de equilibrio, ¿desde dónde lo podríamos determinar? Desde los 9.50, que yo necesito, ¿qué cosa? Necesito avanzar una cantidad tal que recupere 25.91208. Pero si esto se recupera el doble de rápido de lo que avanzo, entonces ¿cuánto tengo que avanzar? La mitad. ¿Sí? Entre 2 da 12 más 950 sería 962.95604. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a cómo calculamos este otro punto de equilibrio? Ahora quiero que notes cómo la lógica es la misma, nada más es como aumentarle el efecto de qué tan inclinada está la recta. ¿Sí? Las rectas pues normalmente estarían inclinadas 1 o 2, pero en este caso, perdón, 1 o menos 1, y en este caso las tengo inclinadas por más 2, o sea, el doble de inclinación vertical, y en ninguno de los dos tuve el doble o el triple o el n de inclinación negativa, pero también lo podría tener. ¿Sale? Entonces, lo que te dice ahora es lo siguiente. Considera comprar, este fue el inciso B, ¿cierto? El inciso C lo que te dice es considera comprar N calls y vender M calls de tal forma que las primas entre ellas sea 0. Considerando tu análisis del inciso A y el inciso B, ¿qué deberías de buscar respecto a la relación N entre M para que el radio sea exactamente 0? ¿Entiendes la pregunta? Sí, Nacho. ¿Se refiere a encontrar sus puntos de equilibrio? ¿O que sea constante siempre? Fíjate, aquí tengo un call y dos calls vendidos. Un call comprado y dos vendidos. La relación sería un medio. ¿Estás de acuerdo? Y en un medio, esta zona, opa, en un medio, esta zona fue positiva. En el inciso B, yo tengo dos calls y tres puts. Perdón, y tres calls vendidos. Dos calls comprados, tres vendidos. Entonces, la proporción sería 2 entre 3. En 2/3, esta cantidad fue negativa. Entonces, entre un medio y 2/3 tiene que pasar algo tal que esa zona se permanezca constante. ¿Qué es lo que te dice ahí? Considera comprar N calls y vender M calls de 1050 de tal forma que la prima de esta posición sea 0. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Son N calls largos de K igual a 950, ¿cierto? Y M calls cortos con K de 1050, ¿estamos? ¿Por 1.02 o por ejemplo? A ver. O bueno, podemos quitar los intereses. Sí, los intereses no van a afectar, pero bueno, últimamente entonces lo que yo quiero es que si compro N de 950, es decir, N de 120.405, esta es la cantidad que yo pago, más M de 71.802, esta es la cantidad que yo cobro, sea igual a 0, ¿cierto? ¿Perdón? Entonces, M
por 71.802 debe ser igual a N por 120.405. ¿Correcto? Y entonces N sobre M debería de ser igual a 71.802 entre 120.405, es decir, 71.802 entre 120.405. 0.59, 63.37. ¿Sale? Yo sé que tiene más decimales, pero pensemos en dejarlo en 6. ¿Sale? Entonces, redondeado a 6 decimales. Esta es la proporción que debería de conservarse. Y quiero que notes algo. Un medio, 0.5, lo mantuvo en positivo. Y 2/3, 0.66 periódico, te lo puso en negativo. Entonces, 0.59 está entre un medio y 2/3. Tiene sentido la respuesta. ¿Sale? Entonces, si se mantiene esta proporción entre los que compro y los que vendo, voy a tener un precio cero. Si estoy por arriba de esta proporción, ¿qué va a pasar con el costo? Es negativo, y si estoy abajo de esta proporción, el costo es positivo. ¿Sí me sigues? Entonces, ratio spread no está tan difícil tampoco. Nada más es cuestión de extender esto que ya aprendiste y manejarlo no como que los incrementos solo pueden ser de 1 y de -1, sino que también puede haber incrementos positivos y negativos. Dobles, triples, cuádruples, etc. ¿Sale? Esta conferencia Ok, comenzará entonces a tomando en cuenta grabarse. que no hubo más dudas, vamos a continuar, ¿sale? Y empezamos ahora con el capítulo 4. El capítulo 4 básicamente lo que vamos a buscar hacer es ir implementando estas estrategias que nos fueron, que conocimos en el capítulo 3, e irlas implementando ya en vida real o en ejemplos más realistas respecto a cómo puedo hacer para que, dependiendo de los diferentes papeles que pueda tener una persona en un mercado, tenga o no alguna especie de cobertura a partir de derivados. ¿Sale? Entonces, me quiero guiar un poquito con el capítulo para que vayamos como replicando el ejercicio de lo que están haciendo aquí, que me parece muy interesante. El capítulo 4 te va a presentar dos posturas respecto a un mismo activo. Particularmente el activo con el que se va a realizar estos ejercicios, estos ejemplos, es el oro. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer un poquito como lo que está haciendo el libro, pero también voy a meter algo de mi cosecha. Y entonces, respecto al oro, vamos a hablar de diferentes perspectivas. La primera perspectiva es la del productor. ¿Ok? Una persona que se dedica a la minería y que, por lo tanto, podemos decir que produce oro. ¿Sale? Más adelante vamos a ver la otra perspectiva, que es la persona del consumidor. ¿Sí? Una persona que utiliza oro que alguien le vendió. Fíjate, el productor tiene una perspectiva en donde el oro es el insumo que vende. El consumidor tiene una perspectiva en donde el oro es el insumo que compra. ¿Sale? Entonces vamos a ver a cada uno de ellos qué clase de estrategia le podemos implementar para generarle protección respecto a sus riesgos y a sus problemas en particular. ¿Sale? Y notaremos
que cada una de las diferentes alternativas que yo pueda generar para buscarle su protección, me va a representar un efecto diferente, una protección distinta. Equivalente a esta idea de, imagínate que tú tienes un seguro de coche y que lo contratas con AXA. Va a ser un seguro de ciertas características, de cierto precio. Pero yo podría contratar otro con el Águila y va a ser un seguro muy diferente. Ajá, la experiencia va a ser distinta, el tiempo de atención, el tiempo de respuesta, el si te dan o no te dan un coche de servicio en lo que reparan tu vehículo. Todas esas cosas te dan una sensación diferente. Lo mismo va a pasar aquí. Yo podré generar protecciones con forwards sintéticos o con calls o con puts o con cualquier cosa y la experiencia de la protección va a ser distinta. Lo que vamos a hacer aquí es más o menos familiarizarnos con ello. ¿Vale? Entonces, la primera perspectiva de la que se habla es la perspectiva del productor. Y aquí te empieza a platicar un ejemplo con una empresa que se llama Gold Diggers. ¿Sale? La empresa Gold Diggers se dedica a la minería de oro y está planeando vender 100,000 onzas de oro a lo largo del próximo año. ¿Sale? Ahora, aquí te están dando un nivel de precios que ya es bastante viejo. ¿Sale? O sea, te está hablando de $405 por onza. El precio del oro en días más recientes está alrededor de $1,200. Lo más alto que ha estado en los últimos años, o en la historia podemos decirlo más bien, lo más caro que ha costado el oro en la historia es por ahí de la zona de $1,900. Esto costaba por ahí del 2012. ¿Sí? Y desde entonces el precio ha bajado. Llegó a los mínimos durante el 2016 más o menos, que fue por ahí de $1,100 por onza, y de ahí se ha estado como manteniendo en el rango entre 1,100 y 1,300. ¿Sale? Entonces, hoy por hoy, un precio más adecuado de acuerdo a la realidad del mercado es de $1,200 por onza, no los 405 que te menciona aquí. ¿Sale? Esto de aquí debería estar siendo como del año 2009, 2010. O sea, para no... Veamos rápidamente. Este libro fue editado en... Tan, 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 2012. Pero muy probablemente, muy seguramente, este capítulo no fue editado desde o no sufrió grandes cambios desde la segunda edición. Entonces, muy probablemente los precios que estamos hablando son del 2008. Veamos rápido. Solamente para que no se queden con esa duda. Entonces dijimos 400 y algo, ¿no? Ay, todavía era más atrás. 2006, 2007, ¿ya viste? 2005, 2006. Por ahí era el precio de $400. Entonces, por ahí del 2012, que te decía, llegó hasta casi 1900, a la zona de 1900. Y de aquí empezó a caerse en el 2000, hacia el 2016, que llegó a mínimos, cerca de 1,000. Y se ha mantenido entre 1,300 y 1,100. ¿Ya viste? Entonces, así es como se ha comportado el oro. Ustedes que nacieron en el 98, 99, mira, si tus papás hubieran comprado oro en lugar de tenerte,
les hubiera costado $300. Y esos $300 hoy se volvieron 1,200, pero lo pudieron haber hecho hasta en 1,800, 1,900. Ajá. Entonces, eso quiere decir que el dinero que gastaron en ti lo pudieron haber invertido en oro y haber tenido 6 veces más de lo que tienen ahorita. Sí, claro, tú eres el chiquitín especial de casa, ya lo sabes. ¿Sale? Pero bueno, esto no se los digas a tus papás si no se van a arrepentir. El punto es, sí, te repito, nota que los precios de oro no son tan actuales con respecto a lo que viene aquí en tu libro. ¿Sale? El precio actualmente está en 1,200. De hecho, cuando empezó a caerse el precio del oro, o sea, como por aquí por el 2012, 2013, se publicaron varias teorías y varias ideas respecto a lo que estaba pasando con el oro. Una de ellas fue, por ejemplo, una declaración que hizo un personaje que se llama George Soros. ¿Sí? George Soros es un trader súper famoso que lo que hizo fue predecir una crisis que hubo de la libra, ¿sale? Que básicamente fue como una quiebra en el Banco Central de Londres. Entonces, él pudo vender la libra en los precios más altos que había estado, hizo ventas en corto y el precio jamás ha regresado tan alto como estuvo en aquella época. ¿Sí? O sea, el precio se cayó durísimo y él pues lo pudo aprovechar. Entonces, cuando él habla, la gente normalmente escucha. Y George Soros lo que estaba diciendo es que en sus fondos de inversión iba a liquidar todas las posiciones de oro porque ya no le estaba dando la rentabilidad que esperaba. Y es que nótalo, del 2004 al 2012, o sea, esos 8 años, el oro estuvo creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces, por supuesto, era una excelente alternativa de inversión. Es donde estuvo su impacto. ¿Sale? Pero por aquella época dijo, ya no me está dando lo mismo que antes, entonces voy a liquidar mis posiciones. Y entonces todo el mundo hizo lo mismo y empezaron a tirar y a tirar y a tirar el precio. Y se cayó. Otra cosa que pasó y que de hecho fue el principal impulso, sobre todo de esta segunda parte de la subida, fue que en Estados Unidos se vivió la crisis del 2008 y se hizo algo que se llamó el quantitative easing. 3 rondas, de hecho, en total, pero bueno, este es el reflejo de las primeras 2. En las primeras 2 rondas de quantitative easing lo que se hizo fue inyectar liquidez en la economía de Estados Unidos. Se imprimió papel, moneda, y se colocó en los mercados. Entonces el dólar se devaluó. A esto entonces hay que sumarle 2 efectos. El oro que se volvía más caro como un bien de respaldo y de seguridad, y el dólar que se volvía más barato por un efecto inflacionario. Porque se necesitaba liquidez para que se activara la economía. Y entonces el precio subió. Más o menos aquí se suspendió en la segunda ronda y el precio empezó a caer. Empezó a reactivarse la economía, empezó a haber mayor nivel de empleo, tasa de desempleo estaba reduciéndose sostenidamente, estaban aumentando los sueldos y entonces juntas esos 2 elementos y empieza a caerse el precio del oro. Ya no había tanto riesgo en el mercado. Y entonces ahorita está entre esta zona entre 1,100 y 1,300. Ahora, hay un dato interesante. Por ahí del 2013, el Consejo Mundial del Oro hizo una estimación respecto a los costos que iba a estar teniendo la industria durante los siguientes años. ¿Sí? Y resulta lo siguiente, conforme pasa el tiempo, cada vez es más difícil obtener oro. Sí, estoy seguro que de niño te escuchabas las historias en donde hablaban del viejo oeste en Estados Unidos y la gente que se metía a los ríos y que se ponía a buscar y a limpiar ahí en los ríos y encontraban luego pepitas de oro. ¿Cierto? Eso hace que la gente empiece a buscar, empiece a explorar, empiece a reventar cerros con la intención de sacar cualquier cantidad de oro que estuviera ahí y seguir haciendo ese mismo procedimiento. Ahora, ¿qué ocurre?
conforme lo vamos haciendo más y más, cada vez se vuelve más complicado obtener más oro. ¿Por qué? Porque existe una cantidad limitada. Y si ya extrajimos todo lo que está así como muy en la superficie, lo que queda está muy subterráneo. Y entonces cada vez se necesitan más exploraciones, más excavaciones, más minería y se vuelve más complicado. Por no decirlo también, más costoso. Entonces el Consejo Mundial del Oro, es lo que estaba estimando, era cuál iba a ser el costo de producción de una onza de oro para el 2020. Y entonces más o menos estaban hablando de que el costo de producción iba a estar alrededor de 1,200, 1,250. Entonces fíjate, si el precio en el mercado está en este momento en 1,187.97, significa que estamos por debajo de lo que se estima que va a ser el costo. Por lo que el precio del oro debería de subir, porque si no, entonces los productores no van a poder producirlo. ¿Estás de acuerdo? Y si los productores no los pueden producir, entonces va a haber una escasez de oro. Y si hay escasez de oro, ¿qué le va a pasar al precio? Debería de subir. Entonces, ¿para qué te digo esto? Para que vayas con tus papás y le digas, mira, ¿sabes qué? Te arruiné la vida y pudiste haber tomado $300 y se hubiera vuelto hasta 6 veces más. Pero mira, hoy es el momento. Me mandaste a estudiar actuaría. Soy tu tesorito de oro, o como dije. Soy tu cofre de oro. Y entonces hoy yo te digo, mi tesorito, invierte en oro. Déjalo por 10 años y vas a ver cómo eso va a valer algo. ¿Sale? Pero bueno, no me hagas caso, no es consejo, no te estoy, nada más fue opinión, comentario, no te estoy invitando a que inviertas, no te estoy dando recomendaciones, no te estoy sugiriendo que lo hagas, ni te estoy diciendo que lo hagas. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, deberías de consultar a un asesor financiero que te haga una correcta evaluación respecto a tu situación económica. Ok, ese es mi disclaimer legal. Sí, porque si no al rato, ay, Nacho me dijo que invirtiera y perdí dinero. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir con las cantidades numéricas que sugiere el caso. ¿Ok? Pero quiero que notes esto. La empresa está esperando producir 100,000 onzas y a pesar de que el precio está en $405, vamos a suponer costos alrededor de 350. ¿Sale? Y también, si la firma no produce nada de oro, entonces la firma va a perder sus costos fijos, que son de 33 millones. ¿Sale? Ahora quiero que notes algo. Estos 33 millones, asumiendo la producción de 100,000 onzas, sería equivalente a que cada onza representa un costo de $330. ¿Cierto? Porque dice que la empresa estima producir 100,000 onzas. ¿Ok? Por cierto, ¿qué pesa más? ¿Una onza de oro o una onza de plumas? No. La onza de plumas se mide en un sistema que se llama Avoirdupois. Y la onza de oro se mide en un sistema que se llama Troy. Ambas onzas son diferentes. O sea, de hecho, las onzas Troy son específicamente para metales preciosos y son aproximadamente 31 gramos. Mientras que las onzas de cualquier otra medida, las Avoirdupois, son 28 gramos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pesa más? Pesa más una onza de oro. 3 gramos más, pero pesa más. ¿Sale? ¿Qué tal, Esa no te la esperabas. Entonces, fijémonos un poquito como en lo que nos sugiere y vamos haciendo estas tablas, ¿ok? Por eso es que abrí Excel. Entonces, precio spot, vamos a ponerlo así,
El precio spot puede ser 350, 400, 450 y 500. ¿Ok? Entonces, el costo fijo, vamos a pensar que son los $300 que nos está sugiriendo. El costo es independientemente de cuánto lo pueda yo vender. Ajá. Luego, costo variable. El costo fijo es independiente de la cantidad de onzas que se produzcan. Entonces ahí, por ejemplo, te está diciendo, pase lo que pase, se van a gastar 33 millones. Si yo no produzco ni una sola onza, de todas formas tengo que pagar esos 33 millones. Que son cuestiones como nómina, son cuestiones como renta, son cuestiones como servicios. ¿Sale? Sí. ¿Sale? Ahora, el costo variable es el que depende de la cantidad producida. ¿Ok? Entonces, si yo produzco el doble, entonces gasto el doble. Aquí lo que te está diciendo es que el costo por onza variable son de 50. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el beneficio que yo tendría es, mira, si yo gano 350 por onza, una parte de eso se va a pagar mi costo fijo y otra parte se va a pagar mi costo variable. Al final, yo estaría perdiendo $30 en ese escenario por onza. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el precio fuera de 400, entonces son 330 de mi costo fijo, 50 de mi costo variable, y ahí tenía una utilidad de $20 por onza. ¿Cierto? Si el precio subiera a 450, serían $70 por onza. Si el precio subiera a 500, sería $120 por onza. ¿Sí? Aquí se está como sobresimplificando un poco la situación, pero mayormente se entiende lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la preocupación que tiene la empresa? No, el costo variable, ojo, costo variable no quiere decir que un día sea tanto y el día siguiente sea otra cosa. Costo variable quiere decir que cambia en proporción a la cantidad producida. Te lo pongo con otra empresa, ¿sale? Si fuera una pastelería, costo fijo son la renta del local, son los sueldos de los reposteros, ¿sale? Costo variable es la harina, los huevos, el chocolate. ¿Por qué? Porque si yo produzco el doble de pasteles, tengo que comprar el doble de chocolate. No tengo que pagar el doble de renta. A eso me refiero con fijo y variable. ¿Sale? No que el chocolate un día me cuesta algo y al día siguiente me cuesta otra cosa y el día siguiente me cuesta un precio diferente. Eso no significa, en este ejemplo, costo variable. ¿Sí estamos? Se llama variable porque si produzco el doble, tengo que pagar el doble. ¿Ok? Entonces, la preocupación no es 350 como punto en particular, sino en general, ¿cuál es el problema cuál es la preocupación que podría tener esta empresa Goldillo? Que el beneficio sea negativo. ¿Y por qué sería negativo el beneficio? Porque el precio es muy bajo. El precio es muy bajo. Entonces, la preocupación que tiene este individuo es que el precio sea bajo. ¿Te das cuenta? Lo que le preocupa es que el precio sea bajo. Lo que le interesa es que el precio sea alto. Por lo tanto, ¿qué tipo de posición tiene el productor de un bien en el mercado? Tiene una postura larga respecto al precio de ese bien. ¿Te das cuenta? Esta persona tiene una postura larga. Por lo tanto, ¿qué clase de estrategias deberíamos de seguir para darles protección? ¿Cuáles son las estrategias que a esta persona que tiene una posición larga le van a servir para protegerse?
Si esta persona hace un forward, compra un forward largo, ¿le va a dar protección? Por ejemplo, esta persona podría hacer un floor, que de hecho fue textual la primera estrategia que vimos, ¿te acuerdas? Tengo una posición larga y la cubro. ¿Cómo la estoy cubriendo? Ajá, y lo consigo haciendo ¿qué cosa? Específicamente la acción en concreta con la que pongo ese precio mínimo es comprando un put. Yo compro un put y entonces estoy haciendo precisamente el floor. ¿Te acuerdas? Fue la primera cosa que yo utilicé para cubrir una posición larga. Entonces, ¿qué es lo que busqué para que el put fuera la cobertura de la posición larga? ¿Por qué el put le da una cobertura a la posición larga? ¿No? ¿Cómo es el put en general? ¿Qué tipo de operación es el put? Es creciente y hasta la mujer se mantiene constante. El put es creciente. Vamos a ver. ¿Recuerdas que hicimos esta tablita que te dije que iba a ser útil? Ahí está. Hicimos esta tablita que te dije que iba a ser útil. Entonces, ¿qué ocurre? El put comprado lo tengo por aquí abajo, en el renglón 3. El put comprado era una posición esencialmente corta. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo, que soy productor, me interesa que el precio de lo que produzco sea alto para que el día de mañana, cuando me deshaga de él, obtenga más dinero. ¿Cierto? Entonces, mi preocupación es que los precios bajen. Por lo tanto, si yo invierto en algo del tercer renglón, si yo invierto en alguna de las posiciones cortas, me va a dar protección. Una mejor o una peor protección, pero me va a generar protección. ¿Sale? Entonces vamos a probar cómo sería esta protección particularmente con los diferentes activos que estoy viendo o que vimos desde el capítulo 3. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí el libro, de hecho, lo primero que te sugiere es, bueno, voy a hacer algunos cambios para tener cuestiones diferentes a cómo se ve el libro. Uno de ellos es, voy a aumentar la cantidad de valores en la tabla. ¿Vale? Entonces voy a empezar en 300 y voy a ir aumentando de 10 en 10. ¿Sale? Igual hasta 500. Voy a hacer una separación aquí. ¿Sale? Entonces, costo fijo y costo variable, de hecho, se van a mantener igual. Y lo que vamos a hacer es ir viendo como con más suavidad la transición de los precios. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, esta es como mi base. Aquí voy a cambiar el nombre de lo que estoy viendo y le voy a llamar a esto no beneficio, sino beneficio descubierto. Si yo no tuviera ninguna clase de cobertura, este sería el beneficio que estaría experimentando. ¿Estamos de acuerdo? Es el beneficio descubierto. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver esta primera estrategia que es lo que nos sugiere. Es, bueno, ¿qué tal que lo cubro con un forward largo, con el precio forward siendo de, o sea, en esta combinación, en este mercado en particular, lo que nos propone es hablar de un precio futuro de 420. ¿Sale? Entonces, perdón, no forward largo, ese no me va a servir, forward corto. ¿Cierto?
Forward corto con un precio de 420. ¿Me sigues? Ahora bien, entonces el forward corto, ya esto será otra cosa. Lo voy a poner de otro color. ¿Ok? Forward corto. ¿Cuál es la utilidad que yo obtengo en el forward? ¿Te acuerdas cómo lo calculábamos? ¿Cuál es el payout del forward? ¿Eh? Es el valor futuro, ¿no? Perdón, el precio futuro menos, a ver, fíjate, ¿qué hacía el forward corto? El forward corto me daba derecho, perdón, me obligaba a vender. Entonces, con el forward, yo entregaba un activo y recibía dinero. ¿Cuánto dinero recibo? F0T. ¿Cuánto vale el activo que yo entrego? ST. Entonces, su payoff era F0T menos ST. ¿Estás de acuerdo? F0T menos ST. Entonces, aquí tengo 120. En el siguiente iba a ser 420, que es el precio futuro, menos 310. En el siguiente, 420 menos 320. Y así me voy. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo la cobertura se la doy a partir del forward, generaré un beneficio cubierto. ¿Cierto? Ahora, este beneficio cubierto va a ser el beneficio descubierto más el valor que me da la cobertura. Y entonces aquí gano 40. Y en el siguiente, 40. Y en el siguiente, 40. Y en el siguiente, 40. ¿Por qué? Porque si yo viera esto dibujado, pues yo quería dibujar, pero está bien. Haré la gráfica como cualquier. Entonces hago una gráfica de dispersión. Entonces, fíjate, el eje horizontal es con el precio spot. Y en el eje vertical yo tengo no sé qué está pasando. A ver, ahí estoy. Ok. Entonces, creo que tendré que hacerlo así para que sea más rápido. Voy a insertar mi diagrama de dispersión. Y nada más sería estos tres. Entonces, fíjate, el beneficio descubierto es esta línea azul. De hecho, lo podría extender para que se vea desde el cero. ¿Ok?
Qué raro, esto estaba más largo, ¿no? No sé por qué me lo recortó. Opa. Y ahora ya me la volé. Donde estaban mandando 600, ¿no? Sí, pero independientemente de, yo lo había hecho hasta el 500. Ah, ya sé por qué. Porque recorté, ya vi dónde estaba mi error. Jeje. Nuestro punto de partida era 300. Ahora sí, ahí está. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar estos puntos. Para que sea 100 puntos, ¿no? Ahí está. Creo que eso es lo que más representa lo que quiero. Entonces, fíjate, tengo la cobertura original en donde yo veía un beneficio que puede ser, en el peor de los casos, de una pérdida de 380. ¿Sí? Luego, con mi forward corto, mi ganancia máxima es de 420. Entonces, ¿qué ocurre? Los 420 de aquí arriba con los 380 de pérdida de aquí abajo se nivelan y se vuelven estos 40 de beneficio. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es como una especie de zoom alrededor de esta zona. Por eso es que aquí lo voy a cambiar y no lo dejo en 0 y lo pongo en 300. ¿Sale? Entonces al hacer ese zoom en la zona, me doy cuenta un poquito más de lo que está pasando. Y quiero que notes cómo la línea azul es completamente creciente, punto. Y la línea naranja es completamente decreciente. Entonces, creciente más decreciente se vuelve constante. ¿Y qué fue lo que está generando esa cobertura? Es una cobertura que lo que está produciendo es que la persona, independientemente de lo que le cuestan las cosas, está generando un beneficio libre de riesgo, llamémoslo así. Que ya no le influya el cambio en el precio del oro. Y que si el oro se cae y ya no valiera nada, de todas formas tiene beneficio para su precio. Y que si el oro sigue subiendo, pues ya no importará porque su beneficio se permanece constante. ¿Sale? Aquí extendí para que también se viera hasta el 900. Entonces fíjate cómo es muy la forma de lo que estuvimos viendo. ¿Sale? El detalle se nota en el centro, pero es muy la forma de lo que estuvimos viendo. ¿Ok? Entonces, esta persona, ¿qué es lo que está pasando? En el lado positivo, pues qué padre, ¿no? Porque todas estas pérdidas las estoy reduciendo. Y entonces, ya el peor de los casos, que era perder 380, ya no estuvo tan grave porque ahora me quedo aquí en 40. ¿Lo notas? Pero, ¿la desventaja cuál es? La desventaja es que también todas estas ganancias las tuve que sacrificar. Y aquí que, por ejemplo, pude ver en 900, ¿sí? 900 menos los 380, aquí pude haber ganado 520. Pero, ¿qué pasa? Sacrifico mi ganancia y entonces en lugar de ganar 520, me gano 40 en el precio de 900. ¿Sí lo notas? Entonces, ¿es positivo? Sí, algo de esto es positivo. ¿Por qué? Porque ya mis pérdidas nunca van a ser tan grandes, pero mis ganancias tampoco. Y entonces, pase lo que pase, tengo un valor de 40. Y ahora, esto para muchas personas puede significar la gloria,
Porque hay gente que a pesar de tener empresas, a pesar de tener negocios o lo que sea, definitivamente odian ante todo la incertidumbre. Y entonces para una persona de este estilo esto está fenomenal. Fíjate lo que significa que contrate este forward. Se está obligando a vender en 4.20. Entonces ya, pase lo que pase, ya no habrá sorpresas. Yo, como ya firmé un acuerdo para vender en 4.20, esto que a mí me cuesta 380, ya sin riesgo, sin preocupación, sin nada, está garantizándome que me va a permitir ganar $40 por onza. ¿Sí? Ahora bien, habrá personas que se puedan permitir un poquito más de riesgo y que ante esta situación decidan hacer algo ligeramente diferente. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se vería cobertura de esta misma situación, pero con otro activo. ¿Me sigues? ¿Hasta aquí vamos claro? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para generarle cobertura? ¿Perdón? Podría ser que el collar, ¿cierto? Podría ser que el cap. Entonces tenemos todas las alternativas de abajo. Como que la inmediata después de esta suena a que debería de ser una cobertura con qué. Fíjate, este fue el contrato corto. ¿No? Ya está, una menos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me fuera por el put comprado y buscara hacer lo primero que hicimos, que fue el floor? ¿De acuerdas? Vamos a ver qué pasa. Entonces, voy a hacer un put comprado con precio de ejercicio K igual a, déjame ver de cuánto sugiere el libro para que utilicemos esas primas. Con un put de precio de ejercicio 420. ¿Sale? Entonces vamos a cubrir ahora con un put comprado. Me dice que de acuerdo a lo que ves en esta tabla, el precio de la prima del put, ¿de cuánto debería de ser? ¿Sí? Nota que en esta tabla ya te dan un poquito los valores. ¿De cuánto debería ser la prima del put? Tomando en cuenta lo que ya sabes de la forma del put. Cuando yo tengo un put, es una línea que decrece y luego se mantiene constante a la altura de pagar la prima y perderla. Entonces, 60, 10 está decreciendo, ¿ya viste? Y luego permanece constante a la altura de pagar el valor futuro de la prima y perderla. Entonces, el valor futuro de la prima aquí es de 9.21. Pagar la prima y perderla es 9.21. ¿Ya viste? ¿Sí te queda claro o no? ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Mi fórmula del beneficio del put sería máximo entre 0 y spot. Entonces ¿qué recibo? Derecho a vender. ¿Recibo? ¿Dinero o activo? ¿Cuánto dinero? K. Menos el activo que entrego, que vale ST. ¿Sale? Máximo entre 0 y K menos ST, menos el valor futuro de la prima. ¿Cuánto vale el valor futuro de la prima? 9.21 de acuerdo al ejemplo del libro. ¿Cierto? Entonces aquí me da 410
y lo extiendo hacia abajo. Nuevamente, quiero que notes cómo a partir de un cierto punto se mantiene constante en 9.21. ¿Ya viste? A partir del 420. Lo cual tiene sentido respecto a la forma que habíamos dibujado. ¿Ok? Entonces, con esta cobertura genera un beneficio cubierto que es diferente al anterior. ¿Sí? Vamos a probarlo. El beneficio cubierto en esta alternativa sería, tomo mi beneficio descubierto y le agrego el efecto de la cobertura. Entonces aquí es 3079. ¿Pero qué ocurrió? 3079 empezó a ir aumentando. ¿Estás de acuerdo? Voy a volver a hacer el gráfico. Entonces, como el video no es tan adverso al tiempo, entonces por eso. Espérame tantito. Sí, entonces fijémonos cómo quedó esta. Esta otra quedó mi beneficio descubierto, que era la línea azul oscura. Lo estoy buscando cubrir con la amarilla. ¿Cierto? Entonces, aquí está mi punto de quiebre, aquí en el 420. Mi punto de quiebre, opa. Vamos a dibujar. Por alguna razón no me deja dibujar, pero bueno. Aquí en 420 yo tengo mi cantidad negativa, ¿cierto? Perdón, mi punto de equilibrio. Aquí en 420. Entonces, hacia la izquierda, esta decrece y esta crece, por lo tanto, el resultado es constante. Y hacia la derecha, esta es constante y esta crece, por lo tanto el resultado crece. No sé si lo notas, pero aquí hay un azul que es un poquito más claro. Vamos a ver si le puedo cambiar el color solo a eso. Eso dije, punto de quiebre. ¿Sí? Porque es donde está el precio de ejercicio. Ajá. Entonces, quiero que notes cómo está la línea naranja y ligeramente abajo una línea café. ¿Ya viste? Ahora, ¿cuál es el efecto que estoy teniendo con esta cobertura? El efecto global es que, nota
que en lugar de perder hasta acá, yo estoy reduciendo mis pérdidas. ¿Ya viste? Gracias al efecto de este. Estoy reduciendo mis pérdidas. ¿Cuál es el sacrificio? En toda esta zona estoy sacrificando y hay pequeñas reducciones. En todo. Aquí nota, entre más lejos la reducción es mayor y entre más cerca la reducción es más pequeña. En todo esto la reducción es constante y es pequeña y es en todo. ¿Cierto? Voy a hacer un zoom para que veas la gráfica en esa región en particular que quiero que notes. ¿Ok? Voy a cambiar aquí y voy a poner 300 y 500. ¿Ok? Entonces mira, ya visto desde cerca, lo pequeño que es el sacrificio de ganancia cuando ganas. ¿Sí? Este pequeño filito que hay de diferencia entre las dos es el sacrificio que tengo que hacer para generar la cobertura en donde se me reduce todo este riesgo. ¿Ya viste? Ahora bien, comparemos las dos. O sea, fíjate lo que está haciendo esta primer cobertura contra esta segunda cobertura. Aquí de 80 lo cambió a 40 y el 40 se volvió 30.79. Es decir, fíjate, respecto a la cobertura del forward, estoy teniendo un beneficio menor. El beneficio garantizado es más pequeño en este que con el forward. ¿Ya viste? Entonces, en esos escenarios en donde el precio baja, que a mí de por sí no me gustaban, estoy sacrificando y estoy perdiendo todavía más. O más bien, estoy dejando de ganar todavía más. Estoy dejando de ganar otros 9.21. ¿Lo notas? Pero, ¿cuál es el efecto? Por haber sacrificado esos 9.21, cuando el precio sube, puedo seguir ganando. Cosa que no veía en el anterior. ¿Lo notas? Aquí, si el precio sube, otra vez tengo cierta posibilidad de ganar. Ojo, no tan grande como la que tenía cuando asumía todo el riesgo, pero sigue siendo una expectativa alta. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? Entonces, las próximas sesiones vamos a seguir revisando. Vamos a seguir revisando lo que nos hace falta. ¿Ok? Y seguiremos avanzando con el resto de las coberturas. Díganme. Sí, claro. Cuando yo busco la primera estrategia, que es cubrirlo con un forward corto, para empezar, solamente tengo una alternativa, solamente existe un forward que es el de 420. Punto. Aquí con el put ya pueden existir muchas alternativas. En este caso lo probé con un put de 420, pero podríamos probar con otros puts y ver cómo se afecta la cobertura. Eso, ahí vamos a empezar la próxima sesión. Pero aquí ya hay una decisión. Entonces, ¿qué ocurre? La alternativa del forward le va a funcionar muy bien a una persona que sea absolutamente adversa al riesgo. Pero si ya acepta cierto riesgo en su negocio, entonces puede ser que un put le funcione mejor. Ojo y que quede claro, no es que una sea mejor que la otra. Simple y sencillamente, una tiene más riesgo que la otra. Y habría que analizar si la persona realmente debería de buscar eso o si coincide con su perfil de inversionista. ¿Sale? Sí, también. Sí, claro, depende del inversionista, depende de la persona que tiene este negocio. Puede ser. Puede ser. El punto es este, o sea,
nota que el hecho a abrirte a recibir más dinero si el precio sigue creciendo, requiere de ti el sacrificio de esos 9.21 extras. ¿Sí? Entonces, si tú estás dispuesto a sacrificar esos 9.21, si te equivocas, entonces cuando aciertas, puedes ganar más. ¿Sí ves este punto? O sea, ¿qué hay? En el primer caso o en la primera cobertura no hay ninguna sorpresa, son 40 parejitos. En el segundo es como, a ver, echémonos una apuesta en la que probablemente no vas a tener razón. Y entonces esa apuesta significa sacrificar 9.21 de los que ya tenías seguros en la anterior por la intención de ganar un poco más cuando los precios efectivamente suben. ¿Sí lo notas? Ese cachito extra de riesgo hace que sea para una persona que sea un poquito más agresiva. ¿Lo notas? Muy bien. Conforme vayamos viendo más ejemplos, pongamos más coberturas, no solo con 420, sino con otros precios de ejercicio, va a ir cobrando más sentido esto. ¿Vale? Por hoy, eso sería todo, chicos. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan una excelente semana a todos.